Esto ocurrió alrededor del año 2006. Yo tenía 12 años en ese momento. En ese entonces, mis abuelos vivían en una pequeña casa junto a un gran lago llamado Lagoa do Imarui, en el campo de Santa Catarina, Brasil. Mis primos y yo solíamos pasar días, a veces semanas, en su casa, especialmente durante nuestras vacaciones escolares. Era un lugar divertido y genial para estar. La casa tenía un terreno enorme donde jugábamos al fútbol, y hacíamos cosas de niños, y un muelle privado al final del terreno, desde donde saltábamos al lago durante los calurosos días de verano brasileño. Un terreno al lado del terreno de mi abuelo estaba ocupado por la casa de la hermana de mi abuela, y el otro lado estaba desocupado. Solo había bosque, con un muelle público, probablemente el doble del tamaño del muelle privado de mi abuelo. El muelle público era mucho más ancho, probablemente alrededor de 1,5 metros, y tenía alrededor de 50 metros de largo de un extremo al otro. Era perfecto para que nosotros, los niños, corriéramos juntos y saltáramos al lago. Además, sentíamos que teníamos más privacidad allí, lejos de la vista de nuestros abuelos. Una noche, alrededor de la medianoche, mis 3 primos y yo decidimos ir al final del muelle público para relajarnos un poco y hacer travesuras. Así que salimos silenciosamente de la casa de mi abuelo, saltamos la cerca hacia el siguiente terreno y fuimos directamente al final del muelle público. Nos quedamos allí unos 35 minutos, bromeando y hablando entre nosotros, cuando mi primo lo vio por primera vez. Un hombre, con un impermeable amarillo sucio, que estaba casi marrón, al principio del muelle. Nos quedamos allí en silencio mirándolo, y mirándonos entre nosotros. Entonces él comenzó a caminar lentamente hacia el final del muelle, pero en ese momento no había poste de luz al principio del muelle, solo al final, porque ahí es donde los pescadores solían estar para hacer su trabajo. Así que solo lo miramos, sin poder reconocerlo, o al menos ver si estaba llevando algo. El hombre continuó caminando y cuando llegó al primer poste de luz donde empezamos a poder reconocer sus rasgos, se detuvo. Entonces pudimos verlo finalmente. Un hombre mayor, probablemente de entre 55 y 60 años, con dientes faltantes, una gran barba gris y una extraña sonrisa en su rostro, como si realmente quisiera reír pero no pudiera. En ese momento, todos estábamos bastante asustados, porque no teníamos ninguna ruta de escape, solo el lago. Y a nadie le apetecía aparecer en casa de mi abuelo todo mojado con ropa normal después de medianoche, especialmente cuando habíamos salido de la casa en secreto, ¿verdad? Pudimos ver que no tenía caña de pescar, pero comenzó a imitar, como si estuviera pescando un pez grande y pesado en el lago, de una manera realmente exagerada, como si fuera un personaje de dibujos animados. Esto ya nos estaba poniendo nerviosos, pero luego se puso aún más aterrador. El hombre de repente se volvió hacia nosotros con una expresión triste, como si estuviéramos tristes porque no había atrapado su pez imaginario, e imitó como si lanzara la línea de pesca hacia nosotros. Esperó 2 segundos y comenzó a recoger su línea imaginaria, pero en lugar de hacer el movimiento de arrastre que había hecho antes, comenzó a saltar más cerca de nosotros en cada vuelta de su talón, como si estuviera siendo arrastrado por nosotros. Fue entonces cuando decidimos que ya habíamos tenido suficiente, y que estar en tierra firme era probablemente mejor que ser asesinados o violados por algún maníaco imitador. Los 4 saltamos al lago y comenzamos a nadar hacia el muelle de mi abuelo. Cuando llegamos allí, probablemente unos 15 segundos después, el hombre ya no estaba. Hasta el día de hoy, no sé qué planeaba hacernos, pero hay algo sobre ese pescador imitador que no puedo olvidar hasta el día de hoy, 16 años después. Hola a todos. Los eventos que estoy a punto de describir ocurrieron hace unos meses, y he estado tratando de olvidarlos. Pero últimamente las pesadillas se han vuelto tan malas, que creo que compartirlas, incluso con extraños, podría ayudarme. Actualmente soy estudiante de posgrado, así que estoy tan pobre como se puede estar. Puedo pagar mis cuentas, pero no gano mucho más allá de eso, así que algunos meses incluso hacer la compra puede ser difícil. En mayo estaba en el supermercado en la caja, y mi tarjeta fue rechazada. No era la primera vez que me pasaba esto, pero por supuesto sentí toda la vergüenza habitual, especialmente porque mi cuenta era de poco más de $20. Estaba tan avergonzado que fui, y puse todo de vuelta por mí mismo, sin querer dejar que algún pobre trabajador del suelo lo hiciera. Mientras estaba en uno de los pasillos poniendo mis cosas en su lugar, algo en el suelo llamó mi atención. Era un billete arrugado de $20. Miré alrededor para ver si alguien cercano lo había perdido,
pero yo era la única persona en ese pasillo. Admito que no luché mucho con el dilema moral de tomar lo que podría ser el dinero de otra persona. Uno tiene que comer. Recogí el billete y me dirigí rápidamente al área de caja automática y pagué por las compras que había venido a hacer. Estaba agarrando mi recibo cuando sucedió. De repente, sentí un dolor agudo en la parte posterior de mi mano. Fue tan intenso que realmente grité, ganándome algunas miradas de los que estaban cerca. Me agarré la muñeca y miré mi mano, tratando de encontrar la causa del dolor, que, después de la agudeza inicial, se había convertido en un dolor sordo. Me tomó un momento entender lo que estaba viendo. Había un hilo saliendo de la parte posterior de mi mano. Era tan delgado que casi lo paso por alto, pero cuando me moví se volvió un poco más visible. Estaba tirante, y claramente un extremo estaba enterrado bajo mi piel. Estaba a punto de seguirlo con la vista para ver a dónde llevaba el otro extremo, cuando de repente el hilo tiró hacia adelante, arrastrando mi mano con tanta fuerza que tropecé lejos de la caja, y tuve que morderme la lengua para no gritar de nuevo. Busqué mi cuchillo de bolsillo, que siempre llevo conmigo, y logré cortar el hilo justo cuando pensaba que iba a caerme. La presión se detuvo de inmediato, pero mi mano seguía doliendo. Para ese momento estaba recibiendo miradas de todos los que estaban cerca, así que salí rápidamente del supermercado y corrí hacia mi coche, manteniendo mi mano herida cerca de mi pecho. Cuando finalmente cargué todo en el coche, estaba apretando los dientes con tanta fuerza que pensé que se me romperían. El dolor era tan terrible que ni siquiera podía flexionar mi mano o hacer un puño. Aún tenía un pequeño trozo de hilo colgando, que corté. Cuando pude sentirlo entre mis dedos, me di cuenta de que no era hilo en absoluto. Era línea de pescar. Cuando toqué con cuidado el lugar por donde el hilo entró en mi piel se erizó, podía sentir algo debajo de mi piel, dentro de mi mano. Fui al consultorio del doctor. Por suerte, aún estoy en el seguro de mis padres, y mi papá está con suficiente medicación que nuestro deducible generalmente se paga en su totalidad para febrero. Así que no tuve que preocuparme por la cuenta. Después de una inspección, el doctor pensó que tal vez mi mano estaba rota y ordenó una radiografía. Cuando volvió con los resultados, su expresión era extraña. Parecía confundido. «Nunca he visto algo como esto», dijo. Colocó la radiografía en la pared para que la viera, y cuando encendió la caja de luz, sentí que mi estómago se hundía. Había un anzuelo de pesca entero incrustado en mi mano. «¿Cómo lograste meterlo allí tan perfectamente?», preguntó el doctor. «Ni siquiera hay señales de una herida de entrada». No pude responder a su pregunta, y simplemente me quedé mirándolo boquiabierto. Él frunció el ceño. «Si hubieras sabido sobre el anzuelo, deberías haberlo dicho desde el principio. Nos habría ahorrado algo de tiempo», dijo. No dije nada, sintiéndome casi tan avergonzado como horrorizado, aunque no estaba seguro de por qué. Mi mente estaba dando vueltas en círculos. Tuve que someterme a una cirugía para que lo removieran. Ahora tengo una cicatriz de incisión en la parte posterior de mi mano. No podía entender nada de lo que había sucedido, pero después de que fue removido y confirmé que mi seguro cubriría el procedimiento, salí del hospital esperando poder olvidar todo el asunto. Pero no terminó allí. Unas semanas después estaba en la biblioteca, estudiando para un examen que se aproximaba. El lugar estaba muy tranquilo, y era bastante tarde en la noche, casi a las 3 de la mañana. Por lo que podía ver, la bibliotecaria y yo éramos los únicos que quedábamos allí, a menos que hubiera estudiantes escondidos fuera de la vista en las estanterías. Estaba a punto de salir y había guardado todas mis cosas. Al salir por la puerta, vi una tarjeta de estudiante en el suelo. Sabía que esas cosas eran caras de reemplazar, así que la recogí y estaba a punto de darme la vuelta para entregársela a la bibliotecaria, cuando de repente sentí un dolor agudo y horrible, esta vez en mi muslo, justo encima de mi rodilla. Mi pierna casi se colapsó. Miré hacia abajo y me horrorizó ver otro hilo saliendo de mi piel. Solté la tarjeta de inmediato y tomé mi cuchillo de bolsillo nuevamente, pero esta vez, en lugar de cortar el hilo, lo envolví firmemente alrededor del mango del cuchillo y tiré, aliviando la presión en mi pierna. Lo que estaba en el otro extremo del hilo tiraba con fuerza, y tuve que agarrar mi cuchillo con ambas manos y apretar los dientes para mantenerme firme. Pero estaba decidido, esta vez. Quería ver qué había en el otro extremo de este hilo. Lo seguí lentamente. Estaba agachado,
así que solo podía avanzar lentamente. Pero vi que el hilo llevaba hacia las puertas de la biblioteca. Me sorprendió que nadie más hubiera entrado al vestíbulo para verme, y por un momento consideré gritar pidiendo ayuda, pero no podía relajarme lo suficiente como para abrir la boca, estaba luchando tanto. Finalmente, salí por las puertas. Estaba en la entrada de la biblioteca, esforzándome por seguir el hilo con mis ojos en la oscuridad. Afortunadamente, el hilo brillaba con la luz naranja de las farolas justo lo suficiente como para que pudiera distinguirlo contra el cielo nublado. Iba hacia arriba. Directamente hacia arriba. El hilo desaparecía en las nubes. Sé que esto suena loco, pero no había nada arriba para que este hilo estuviera atado. La biblioteca solo tenía un piso, y era lo único en ese extremo del campus. No había siquiera árboles cercanos para que alguien estuviera escondido con una caña de pescar enferma y retorcida. El hilo simplemente desaparecía en el cielo. Cuando vi esto, mi corazón dio un vuelco. Me sentí mareado, y debí de haber relajado un poco el agarre porque en un instante el hilo se tiró con tanta fuerza que perdí el agarre sobre mi cuchillo, y este fue enviado volando por el hilo. Me arrastraron fuera de mis pies, y mi cabeza golpeó el suelo de concreto de la entrada de la biblioteca. Sentía mi pierna siendo levantada, y por un momento me invadió el horror de que iba a ser levantado del suelo, para desaparecer en esas nubes. En un ataque de pánico, me aferré al separador de metal, que divide las dos puertas de la biblioteca. Envolví un brazo alrededor de él, y me aferré tan fuerte como pude, luchando por encontrar mis llaves en el bolsillo mientras lo hacía. Lo que estaba tirando del otro extremo del hilo seguía tirando mientras mi mano temblorosa sacaba las llaves e intentaba desesperadamente cortar el hilo. En este punto, mi cuerpo estaba casi en un ángulo de 60 grados. Lo único que aún tocaba el suelo era mi cabeza y mi hombro, y podía sentirme subiendo lentamente por el separador de metal mientras empezaba a perder el agarre más y más. Sentía como si fuera a ser desgarrado en dos, y mi cabeza aún nadaba desde cuando la golpeé. Oí algo crujir en mi hombro, y justo cuando pensé que iba a perder el agarre por completo, el hilo se rompió. Caí al suelo en un montón, gritando de dolor mientras mi pierna golpeaba el suelo. Ya podía sentir la sensación familiar de un gancho debajo de mi piel. Mi cabeza estaba dando tantas vueltas que casi perdí el hilo en la oscuridad, pero lo último que recuerdo es verlo desaparecer en el cielo. Desperté con un EMT, técnico en emergencias médicas, de pie sobre mí, y una bibliotecaria preocupada a un lado. Debe haberme encontrado en el suelo. No recuerdo mucho de las siguientes horas, ya que estaba entrando y saliendo de la conciencia, mitad por el dolor y mitad por la conmoción. Me dicen que tuve suerte de despertar en absoluto, ya que se supone que debes hacer todo lo posible por mantenerte despierto después de una lesión en la cabeza. Pero estaba tan exhausto que no pude lograrlo. Me había dislocado el hombro y había desgarrado algunos ligamentos en la pierna. También se encontró y se extrajo el gancho de pesca. Esta vez estaba incrustado en mi músculo, y la extracción aparentemente había sido complicada. Me preguntaron de nuevo cómo había llegado allí, pero no pude responder sus preguntas. Finalmente me dieron el alta, asumiendo que posiblemente me habían atacado afuera de la biblioteca por algún asaltante. No he tenido otro incidente desde entonces, y para ser honesto he estado tratando desesperadamente de dejar todo esto atrás, pero no puedo. Sigo viendo cosas tiradas en el suelo. Al principio no lo relacioné, pero ahora veo lo que está pasando. Son cebos al final de una línea. Una vez vi un billete de $50 tirado en la hierba. Otra vez, una tarjeta de regalo Visa cerca de la parada de autobús. Un Rolex, tirado en medio de la calle donde no había nada cerca para aferrarse. Son tantas cosas que no puedo nombrarlas todas, y parecen estar volviéndose más caras, más tentadoras. Estoy tan paranoico que una vez, entré a mi propia cocina y vi mi billetera tirada en el suelo. No recordaba haberla dejado caer, así que la dejé allí durante 3 días. Mi novia vino y la vio allí, y casi la derribo cuando intentó recogerla. Pero ella la agarró sin problema. No sé si es porque la cosa no era un cebo, o porque ella no era yo. Sigo soñando con gente desapareciendo, siendo atrapada cuando no había nadie alrededor y simplemente desvaneciéndose en las nubes. No sé quién está tratando de atraparme, pero no puedo ser el único. Alguien más tiene que haber experimentado algo así. Alguien tiene que saber algo sobre los pescadores en el cielo. Solía trabajar como barman en un pequeño pueblo pesquero al norte. Era un bar pequeño, con solo unas pocas mesas.
La mayoría de los clientes eran habituales. Un anciano en la esquina, siempre bebiendo su cerveza lentamente y leyendo el periódico, sin hablar con nadie. Cada martes, dos mujeres cansadas de unos 40 años se sentaban en la barra, quejándose de sus maridos y de sus hijos. El borracho del pueblo venía durante unos días después de recibir su cheque de asistencia social, hasta que se daba cuenta de lo caro que era, y volvía a beber licor barato en casa. Cada fin de semana, los jóvenes del pueblo aparecían, molestando a los habituales. Y así seguía. No era un lugar agradable per se, pero era cómodo. Paneles de madera oscura, fotografías antiguas del pueblo de hace medio siglo, algunos esquís viejos y equipo de pesca en las paredes. Creaba un cierto ambiente. Había un grupo de hombres que venía al bar casi todas las noches. Todos tenían ese mismo aspecto de hombres que han trabajado al aire libre toda su vida. Caras profundamente arrugadas que eran de alguna manera tanto envejecidas como atemporales por el tiempo pasado en el mar abierto, bajo el sol implacable. Eran pescadores locales, y cada vez que venían intercambiaban historias de sus duras jornadas laborales mientras tomaban algo. Se sentaban en la misma mesa, cerca de la barra cada vez. Encontraba sus historias fascinantes, y trataba de escuchar lo mejor que podía. La mayoría eran sobre una gran captura, tormentas fuertes, hazañas heroicas, y cosas por el estilo. Algunas historias eran un poco diferentes. En una noche muy tranquila, los hombres entraron con un aire particularmente sombrío. Sabía que un pescador se había perdido en la tormenta unos días antes, y asumí que esa era la razón del ambiente triste. Como resultó, uno de los hombres había estado con él cuando ocurrió. Contó su historia. Bueno, tuvimos que ir a recoger las trampas antes de que la tormenta se las llevara. Sabes que hemos tenido una racha de mala suerte, y realmente no podíamos permitirnos perder esta captura. Sabíamos que estábamos corriendo un riesgo, pero estábamos seguros de que seríamos lo suficientemente rápidos para volver antes de que la tormenta se intensificara realmente. Los otros hombres sacudieron la cabeza en señal de desaprobación. Una cosa que he aprendido aquí es que respetas al océano, o la gente no te respeta a ti. No me des esa charla del viejo y el mar, dijo el hombre. Era difícil determinar la edad del hombre, pero si se me presionara, diría que estaba en sus últimos 30. Tenía profundas líneas en la frente y una impresionante barba canosa. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Podíamos recoger nuestras trampas rápidamente antes de que llegara la tormenta, y efectivamente recogimos nuestras trampas a tiempo, y estábamos regresando a tierra cuando el viento comenzó a subir. Y sí, la tormenta era grande, pero no era un problema. ¿Conoces el barco? Ella puede manejarse sola. Y una vez que terminamos de recoger las trampas, no es como si planeáramos caminar mucho por la cubierta. Asentimientos y murmullos de acuerdo. Bueno, estábamos allí. Las olas estaban creciendo. El cielo oscureciéndose. Recogemos la última trampa y encendemos el motor preparándonos para regresar. Entonces, de repente, Tom dice que vio algo. El hombre curtido se detuvo. Tomó un sorbo de su cerveza como para estabilizarse. Juró que vio a alguien en un pequeño bote, pareciendo que estaban en problemas mayores que nosotros. Le dije que estaba imaginando cosas. Eran solo las olas. ¿Sabes cómo es cuando estás allí afuera? Agua por todas partes. No puedes ver más allá de la próxima ola. Se estremeció involuntariamente. Y justo había empezado a llover como loco. Así que entenderás que no le creí de inmediato. Pero Tom insistió en que vio a alguien más allá, a alguien en un bote más pequeño que el nuestro. Dijo que era nuestra responsabilidad ayudar. Yo seguía diciéndole que estaba loco, que éramos los únicos idiotas allí afuera. Pero él insistió. Seguía señalando. Yo no podía ver nada. Empezó a gritarme para que hiciera algo. Finalmente se cansó. Me dijo que me largara, y que saldría afuera para mirar mejor. Intenté decirle que no lo hiciera, pero no me escuchó. Se quedó afuera en la cubierta, firme como una roca, dejando pasar algunas olas. Luego de repente se volvió hacia mí y me gritó algo, agitando los brazos frenéticamente. Miré lo más que pude, y de repente vi a qué señalaba. Algo que parecía un bote, o no sé. Luego, lo siguiente que supe de la nada, una ola enorme se alzó sobre nosotros y rompió sobre la cubierta. Debo haber cubierto mi rostro instintivamente cuando el agua golpeó las ventanas, porque lo siguiente que vi fue una cubierta vacía sin Tom. Su voz traicionó un ligero temblor, pero aclaró su garganta y continuó. Me da vergüenza decirlo, pero entré en pánico. Sin Tom, sin bote, sin ayuda.
Intenté contactar a la estación de rescate, pero la radio no funcionó por alguna razón loca. Salí afuera gritando por Tom. No sé qué esperaba, que él respondiera y que pudiera devolverlo al barco. Miró hacia abajo en su vaso, evitando los ojos de sus amigos. Entonces, de la nada, un grito aterrador atravesó el ruido. Nunca había oído un sonido así antes, ciertamente no de Tom. Era como si hiciera que todo mi cuerpo se quedara completamente entumecido. El barco se movió hacia la cima de la ola, y de repente miré directamente ese otro bote. Parecía tan decrépito, como si la mitad se hubiera ido, y el hombre en él se detuvo. Tomó un sorbo de su cerveza, miró el vaso por un momento. Bueno. Luego el bote descendió nuevamente al valle. En el siguiente pico no vi nada. Intenté la radio de nuevo y conseguí comunicarme. Llegó el bote de rescate. No encontraron a Tom. No encontraron el otro bote que él estaba buscando. No encontraron nada. Tampoco tenían reportes de otro bote en ese momento. Pero Dios, ese grito. Yo, no sé, simplemente, ¿cómo era el hombre en el bote?, exclamó uno de sus amigos para mi alivio. Realmente no podía preguntar yo mismo. Bueno, estoy seguro de que debía haber estado alucinando o algo así, pero podría haber jurado. Se detuvo de nuevo, tomó una respiración profunda. Podría haber jurado que no tenía cabeza. Mentiroso. La palabra resonó claramente a través del casi vacío bar. El anciano silencioso en la esquina dejó caer su cerveza con furia. Maldito mentiroso. ¿No ves al Draug y vives? Se levantó, cojeó por la habitación y salió a la noche oscura. Los hombres se quedaron en silencio, mirándolo mientras se alejaba. El anciano está loco. El Draug no es real. Tal vez tenga razón, murmuró el narrador de la historia, mirando su cerveza. Quiero decir, ¿cómo explicas lo que vi? Tu mente te estaba jugando trucos. No seas ridículo. Pero conoces la historia. El bote a la mitad, sin cabeza, el grito. Se detuvo. No, tienes razón, debo estar loco. Siempre has estado loco, pero esto es nuevo. Pero todos conocemos esa historia. Tu mente solo estaba llenando los huecos con lo más aterrador que pudieras imaginar. Lo más aterrador que podía imaginar allá afuera era otra ola gigante, no algún marinero muerto imaginario que viene a atormentarme. Un toque de desesperación se filtraba en su voz. Pero ahí estaba él. Siguieron discutiendo un rato, de alguna manera más sombrios que nunca. Yo, por supuesto, busqué en Google al Draug. Aparentemente, él era el espíritu de un marinero muerto, navegando en un bote a medio hacer, ya sea sin cabeza o con una cabeza hecha de algas marinas. Era un presagio de muerte. Los marineros que lo veían sabían que estaban a punto de morir. Me preguntaba cómo justificaban estos viejos el conocimiento de la leyenda si todos los que lo veían morían, pero supuse que el folclore no es famoso por su validez interna o lógica sólida. Sin duda, era una historia escalofriante. Si no hubiera sido tan cercana a la muerte de su amigo, habría pensado que solo lo estaba inventando. Pero lo vi contar la historia, escuché su voz. No era un cuento de terror exagerado, no lo estaba inventando para divertirse. Supuse que el otro tipo tenía razón, que solo era su mente jugándole trucos. La próxima vez que el grupo vino al bar, estaban más solemnes que nunca. Sabía la razón, todo el pueblo lo sabía. El narrador, el sobreviviente, se había ahogado, en la bañera, sin nota, sin nada. La gente decía que la culpa de lo que pasó con Tom lo había llevado a hacerlo. Supongo que el anciano en la esquina tenía razón. Nadie ve al Draug y vive. Solo tengo recuerdos muy tempranos de mi madre. Tanto mi madre como mi hermano menor murieron debido a complicaciones durante su nacimiento. Fue una época dura para mí y mi padre. Habíamos planeado que él tuviera una hermosa habitación para bebé en nuestra casa compacta. Mi papá era pescador y teníamos una casa humilde. Yo había hecho uno de esos juguetes rotatorios con los que juegan los bebés, completo con cohetes y aviones. Estaba colgado sobre su cuna. Mi papá estaba destrozado cuando volvimos del hospital ese día. Le dolió mucho desmantelar las decoraciones que habíamos puesto para su llegada. Después de esto, mi papá pasaba cada vez más tiempo en el mar. Cuando regresaba, no hablaba mucho. Podía entender que estaba molesto, pero mi mente no lograba aceptar que ya no era mi padre. Me compraba las cosas que necesitaba para mis estudios. Siempre había comida y, a veces, incluso salíamos. Sin embargo,
Ya no se reía ni jugaba como solía hacerlo. Su hermana, la tía Lori, solía cuidarme cuando él estaba en el mar. Ella había perdido a su esposo, pero él le dejó una fortuna masiva, así que ella estaba bien. No era amable conmigo, y no me agradaba. De todos modos, mi papá siempre fue religioso. Incluso después de todo lo que había pasado, iba a la iglesia cada domingo, y me llevaba con él. Yo nunca fui religiosa, pero accedía porque era el único momento que pasábamos juntos, caminando todo el camino hasta la iglesia y de regreso. Esto continuó durante muchos años hasta que estuve en mi segundo año de secundaria. Para entonces, yo solía quedarme en casa sola, ya que mi tía había fallecido. No tenía muchos amigos y no hacía fiestas. Me interesé en el maquillaje y la pintura corporal. Aunque aún no tomaba clases, era conocida en el pueblo, y tenía pequeños negocios estacionales para Halloween, Navidad, e incluso el 4 de julio. Era buen dinero y a papá le alegraba que yo estuviera contenta. Un día, durante una tormenta particularmente fuerte, estaba esperando a mi papá. Era justo alrededor del atardecer y, a medida que la oscuridad envolvía el océano, comenzaba a preocuparme más. Afortunadamente, vi el bote de mi papá acercarse. Estaba esperando a mi padre en el muelle con un paraguas, como siempre lo hacía, pero hoy, él simplemente pasó de largo. Fue entonces cuando noté que mi papá estaba corriendo. Corrí tras él, y rápidamente lo alcancé. Estaba hecho un desastre, murmurando sobre algo en el mar. Le hice cambiarse a algo más cómodo, y mientras se ponía pantalones cortos, vi algo alrededor de su muslo. Temiendo lo peor, que algún tiburón le hubiera mordido, le pedí llevarlo al hospital. Pero para mi sorpresa, él se negó y lo cubrió con una toalla. Sus ojos no encontraban los míos, y seguía paranoico por algo en el mar. A la mañana siguiente, no se levantó como de costumbre. Corrí a buscarlo, y vi que la herida de ayer se había convertido en escamas moradas. No puedo exagerar cuánto se parecían a las escamas de un reptil, pero eran moradas. A pesar de sus palabras, lo llevé al hospital. Dijeron que debía haber tenido alguna reacción alérgica a algo en el mar, y le dieron medicamentos para la alergia. También dijeron que las escamas parecían reptilianas, y que tal vez algo le mordió. Sin embargo, no pudieron rastrear la reacción a ningún animal conocido. Le dieron algunos medicamentos para la alergia, y lo llevé de regreso a casa. Los días siguientes fueron un borrón. A veces gritaba algo en la ventana que daba al mar, y tuvimos que trasladarlo a una habitación diferente. Durante estos episodios, había más escamas aleatorias en su cuerpo. En otras ocasiones, volvía a ser el papá que solía ser cuando era pequeña, alegre y lleno de energía, aunque no podía caminar mucho después del incidente. Como teníamos suficiente ahorrado, se jubiló y se quedó en casa. El contraste entre cuando aparecían las escamas y cuando no lo hacían era demasiado. Un día, durante uno de estos episodios, estaba rompiendo cosas en su habitación y siseando a la ventana mientras yo intentaba detenerlo. Me empujó al suelo con una fuerza renovada y agarró la lámpara cercana. Estaba a punto de lanzarla contra mí en un ataque de ira y sabía que no podría esquivarla. Entonces, tan repentinamente como comenzó el ataque, colapsó en el suelo y comenzó a llorar y rogarme por perdón. Sabía que estaba enfermo y nunca estuve enojada con mi padre. Mientras yacía allí llorando, vi una sombra caer sobre la ventana, y en ese momento, las escamas de mi papá cubrieron todo su cuerpo. Un líquido verde y pegajoso brotaba de sus ojos, oídos, nariz y boca mientras se convulsionaba. El olor era como la muerte misma, y me golpeó como un tonel de ladrillos mientras me apartaba y comenzaba a vomitar. Sus escamas empezaron a brillar y formar un patrón con luz. Era lo suficientemente hipnótico como para hacerme olvidar el olor, y luego, la luz se detuvo. Ahí estaba mi papá, pálido y delgado, su amable rostro torcido, la nariz rota y sangre brotando de su boca. Lo atribuía a alucinaciones por todo el estrés de descubrir que mi papá había muerto repentinamente, y comencé a llamar a la policía y a los servicios de emergencia. Me dijeron que la causa de muerte fue fallo multiorgánico, lo cual parecía extraño en sí mismo. Eso fue la semana pasada y su funeral fue ayer. Volví a casa y me cambié a un par de pantalones cortos. Fue entonces cuando lo noté, la primera aparición de escamas en mis muslos. No tengo idea de lo que es. Los doctores me dicen que es una reacción alérgica a algún reptil, aunque no pueden averiguar cuál.
Ahora, mi papá mantenía un diario de pesca y tenía algunas cosas en el ático. Voy a ir a ver si hay alguna mención de una mordedura de animal y mientras tanto, pensé en publicar aquí para ver si ustedes saben qué está pasando. Si alguien ha oído hablar de esta condición, si hay algún término médico para ello, por favor díganme. Como dije, vivo en un pequeño pueblo pesquero y los hospitales aquí no son los mejores. Actualizaré con lo que encuentre.